Bien, vamos a ver la segunda parte de la configuración de la BIOS, de nuevo con Juan. Juan, bien, hemos visto cómo poner en orden el sistema, cómo decirle el idioma siempre y cuando esté en español y si no se nos quedará en inglés. Hemos visto cómo activar o desactivar la detección de la disquetera y cómo configurar los discos duros, ya sean IDE o sean SATA. Repetimos que dependiendo del ordenador que tengan y de lo moderna que sea la placa base y de la versión de la BIOS, así van a ver esas opciones de una forma u otra, pero obligatoriamente este es el esquema general, ¿no? Sí. Bien, hemos visto por lo tanto la principal, dice main, y a continuación vemos avanzado. Sí, antes de ver avanzado, recordar como resumen ya de todo que lo principal es identificar lo que hemos conectado, que dependiendo de lo que conectemos, ya sea grabadora, disco duro, 2 discos duros, 3 discos duros, etcétera, nos va a aparecer aquí la información respectivamente. Aquí podemos ver, en este caso, como el disco duro no está conectado en el primario, que es lo que normalmente podemos encontrar, en el IDE primario el disco duro conectado, y como la grabadora, que es este punto, está puesto en el secundario. Por lo demás, no hay nada más. Donde pone no detectado, obviamente no tenemos nada conectado, o si vemos que tenemos algo conectado y no lo vemos, habrá que revisar si está conectado a la alimentación o tiene algún problema. Recomendación, supongo que en el caso de discos IDE, sobre todo, Sí. es conveniente que si tenemos un solo disco duro esté puesto en el primario. Exactamente. Y eso la única forma de cambiarlo es con el cable que estamos utilizando para conectar de la placa base al disco duro, ¿verdad? Exactamente. En este caso aparece en último lugar porque aquí hemos configurado que este disco duro, que es SATA, funcione como un disco duro IDE en tema de configuración y de detección, y como no está físicamente conectado ni al IDE primario ni al IDE secundario, es imposible que no aparezca tanto en el primario como en el secundario. O sea, un SATA que trabaje como IDE siempre te va a ir a un cuarto o un terciario, ¿no? Nunca te va a ir a un primario. Correcto. Vale. La grabadora, sin embargo, que sí es IDE, está conectado, es lo que sería en la segunda faja IDE, y estaría puesta como secundaria. Vale. Yo quiero que Manolo se acerque un momentito aquí para que podamos ver el ordenador por dentro y de una forma vamos a complementar lo que él nos ha dicho. Bueno, aquí tenemos conectados discos duros y unidades, en este caso, una unidad de DVD. Esta es la faja a la que él se refiere. Esto va conectado a la placa base. También podemos ver que cada fajita de estas, no lo quiero mover mucho, ¿ven? Tiene conectores intermedios, es decir, en una sola faja se podrían conectar al menos 2 unidades. Si la conectamos aquí, sería secundaria; si la conectamos en la que está en medio del cable, sería primaria, y también va a depender de dónde esté, si maestro esclavo o primaria y secundaria. Algo que en sí no es complicado. La mejor forma de ver lo que ocurre es sencillamente si arrancamos el PC y vemos en la configuración de la BIOS que el disco duro está secundario, solamente tendremos que comprobar de nuevo, ver en qué conector del IDE está puesto y ver en qué conector del cable está puesto. Vamos probando y la propia BIOS nos va a decir dónde está colocado y conectado. ¿Correcto? Correcto. Vale. Hoy día ya, si compráis un PC nuevo, Con un SATA. todo es SATA. Ya no hay IDE prácticamente. Las placas base suelen traer un IDE, pero que no se utiliza. Y el cambio básico es que, a ver, en vez de poner IDE, pondrá SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4 y hasta SATA 6, incluso 8. Es mucho más fácil. Sí, mucho más Y fácil. además mucho más fácil hasta de poner el cable, ¿verdad? De hecho, en la placa base está en la misma placa, está serigrafiado SATA 1, SATA 2, con lo cual... Y de 1 y de 2. Correcto. Es decir, que es cuestión de que se fijen un poquito, ¿verdad, Juan? Exactamente, leer. Exactamente, leer. Bueno, vamos a la segunda pestaña, avanzado. Sí, en esta parte de avanzado aquí bastantes cosas que ver y bastantes submenú dentro de cada uno de ellos. Realmente no hay mucho que tocar. Podríamos ver aquí la configuración de lo que sería el microprocesador. Aquí nos dice información del procesador en otro tono, en un tono gris, que aquí no podemos cambiar nada. Habrá placas en las que se pueda cambiar un poco, hacerle el overclocking famoso, que sería subirle un poco de velocidad de trabajo, de frecuencia de trabajo al microprocesador. En este caso está trabajando en un Pentium 4 a 3 GHz. Nos da información de tanto la memoria caché, la L1, L2 y L3. Este micro, pues, el Pentium 4 no tiene caché L3, por eso pone 0. Y realmente aquí podemos exceder un poco lo que sería la velocidad del valor límite. Podemos habilitarlo. Y en este caso, dependiendo de cada placa, esto es ir entrando menú por menú y ver qué podemos hacer. Bueno, no es recomendable, ¿verdad? No porque si trabajamos siempre con la velocidad del micro excedida, el tiempo de vida va a ser mucho menos del micro. Simplemente porque se calienta muchísimo más, ¿verdad? Muchísimo, sí. Entonces, esto sería uno de ellos, el Jumper Free Configuration. Aquí realmente... Digamos que cada BIOS necesita de ser leído también lo que pone, ¿no? Porque sí. es que no vamos a encontrar, no piensen que luego lleguen a su casa y digan, le voy a dar a F2 o F2 o Z.
esto no coincide con lo que me están explicando estos tíos, Correcto. ¿verdad? Y eso es porque volvemos a repetir, depende del modelo del PC, depende de la marca de la BIOS y depende de la versión de la BIOS, ¿verdad? Entonces a lo mejor el IDE no lo van a ver en algunos casos, puede que sí, pero como mucho un IDE simple, pueden que sí puedan hacer overclocking en el microprocesador, con lo cual tendrán muchas más funciones, y sobre todo, si tienen un portátil, olvídense, porque el portátil tiene 4 cosas que tocar, ¿verdad? Exactamente. El portátil todo viene en gris, como ha dicho él, es decir, no hay forma de modificar casi nada. Bueno, empezamos con la configuración de los jumpers, y es para que el sistema pueda permitir que nosotros podamos jumpearlo físicamente, ¿no? Sí. Con una especie de taponcitos que hay que une 2 pinchitos, digo para que lo entiendan nuestros espectadores. Exactamente. En este caso tenemos poco que configurar. Podríamos darle aquí un overclock del reloj. Ahí lo permite. Sí, aquí lo permite hasta un 30%. En este caso. Pero bueno, vamos a dejarlo en estándar. Y aquí. Y el turbo, que Y el sería turbo. ya directamente meterle caña al procesador, ¿no? Exactamente. Vale. Esto Bien, es lo que. hagamos que dure, dejémoslo en estándar. Esto sería la parte Sí, esta. hay la otra de- cosa que te quería comentar dentro de la configuración de la CPU, era que también podía llevar un control termal. Sí, Es la decir, esto lo que nos va a permitir es que haga algo a determinada temperatura, ¿no? Sí, aquí realmente podemos configurar el automático. Se supone que llegada a que alcanza una temperatura que considera ya peligrosa, lo que normalmente hacen las placas bases es apagar el equipo. Es mejor tenerlo activado, ¿verdad? Sí, porque realmente si está activado y alcanza los 80 o 90 grados, lo que estime dependiendo del micro, sea Pentium, sea AMD, dependiendo cada uno, eso lo tienen probado a ellos y se apagaría Qué época directamente. aquella, Juan, en la que cuando se calentaba un micro directamente ardía. Sí, o saltaba. Qué bonito era, ¿te acuerdas? Y se quemaba. Yo lo he visto, ¿eh? Pararse el ventilador y una llamarada. Creo que por internet pulula algún vídeo de aquella época de Tom Hardware Sí, que se dedicaba a probar eso y veía como los AMD se freían, cosa que ya no pasa. exactamente. Y por último, en este punto, ver el Hyper Threading Technology. Esta es una tecnología que empezó a incorporarse en Pentium 4. Sí. No todos los Pentium 4 lo tienen, que realmente es una tecnología interna del microprocesador que lo que hace es multitarear, hacer varias tareas varias. por varios caminos a la vez. En este caso está habilitada y lo suyo es dejarla habilitada porque si la tenemos deshabilitada, lo que vamos a hacer es tener un micro más lento y que hace menos tareas por segundo, por ciclo de reloj, de lo que realmente puede capaz, hacer. sí. Esto no es hacer que el micro trabaje a más frecuencia ni Eso que es trabaje aprovechar más, los tiempos sino muertos del micro, ¿no? Simplemente aprovechar la tecnología, Vale. Total, sin riesgo. sin riesgo.